¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Ginebra, ante polémicas políticas sobre China a causa de la pandemia y los rumores sobre el origen del COVID-19, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, aseguró que el propósito del viaje de la misión de expertos del organismo a Wuhan no era investigar a China, sino obtener lecciones científicas para el futuro. En Yemen, un informe conjunto de varios organismos de Naciones Unidas alerta que 2.300.000 niños y más de 1 millón de mujeres embarazadas o lactantes sufrirán graves deficiencias nutricionales debido al COVID-19 y la permanente crisis sociopolítica de ese país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el registro mundial de coronavirus se ha reducido a la mitad desde principios de 2021, desde 5 millones en la primera semana de enero hasta 2.600.000 en los pasados 8 días. En España, mediante el proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas de violaciones que la Diócesis de Madrid ejecuta desde enero de 2020, la Iglesia Católica admite 18 casos de violaciones cometidas por sacerdotes y religiosos, 8 de ellos contra menores de edad. En Israel, expertos de la principal aseguradora de salud, Clalit, afirman que la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es eficaz en un 94%, según un estudio llevado a cabo con más de 1 millón de personas vacunadas. En Chile, miles de mujeres, en particular de bajos recursos, que aplican para ser beneficiarias de las píldoras anticonceptivas que entrega el Estado, están alarmadas, ya que unas 111 mujeres que se habían acogido al programa de planificación familiar quedaron embarazadas tras usar un anticonceptivo defectuoso. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca pocos días después de que sus asesores concluyeron que es recomendable para personas de la tercera edad y contra variantes del coronavirus como la sudafricana, la británica o la brasileña. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ordenó que se revisen antes del 15 de marzo las vacunas rusas contra el coronavirus, con el propósito de evaluar su capacidad para proteger a las personas de las nuevas variantes del COVID-19. La doctora nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida la primera directora general de la Organización Mundial del Comercio, convirtiéndose en la primera persona de África y la primera mujer en liderar la agencia. Su mandato comenzará el 1 de marzo tras imponerse en un proceso de elección que incluyó a 8 candidatos de todo el mundo. En Hungría falleció el jesuita Franz Jalix el pasado 13 de febrero a los 93 años. Adquirió notoriedad en los medios tras la elección del Papa Francisco por insinuar que durante la guerra sucia de la dictadura argentina de 1976, Francisco lo había abandonado en manos de los militares. Luego se retractó y con notadas figuras aclararon que el hecho de que Jorge Bergoglio escondiera a refugiados no quiere decir que lograra salvarlos a todos. En Japón, más de la mitad de los líderes de las empresas japonesas consideran que los Juegos Olímpicos de Tokio deben ser cancelados o pospuestos, según una encuesta del centro de estudio Tokyo Shoko Research. En la República Democrática del Congo y en Guinea, las autoridades de salud informaron que los brotes de ébola suponen un riesgo regional que requiere una vigilancia excepcional. Congo confirma 4 casos de ébola desde que se anunció la reaparición del virus el 7 de febrero en Butembo, el epicentro de otro brote que se controló en junio pasado. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.